Queridos amigos y hermanos, hoy vamos a hablar sobre el amor y la gracia de Dios. Y nos vamos a basar en el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Lo vamos a leer de la versión Reina Valera revisada 1960. Esto tiene que ver con cómo nos comportamos con aquellas personas que nos han hecho algún daño o bien que se comporta de una manera que no es correcta conforme a las reglas de la sociedad. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista bíblico. En los albores de Israel como pueblo escogido por Dios, los 10 mandamientos de Éxodo 20 marcaron un límite a la libertad entendida como mero capricho, orientando al ser humano hacia una relación sana y justa con el Creador y con el prójimo. La ley de Moisés fue la que reglamentó estos principios fundamentales, ofreciendo un marco de vida que protegía tanto la santidad como la convivencia. Con el paso del tiempo, la tradición rabínica, reflejada en el Talmud, particularmente en el Tratado Ketubot, reguló la vida comunitaria juzgando cada acto contrario al espíritu de solidaridad y responsabilidad mutua. Quien no respetaba estas normas era tenido por transgresor de la ley y si persistía en su obstinación sin arrepentirse ni aceptar las condiciones que la comunidad disponía para su restauración, quedaba finalmente marginado de la vida comunitaria. La ausencia de conversión no solo lo apartaba de la comunión, sino que lo expulsaba del círculo de confianza y fraternidad que sostenía la identidad del pueblo, privándolo de participar en la riqueza espiritual y social que daba sentido a esa existencia compartida. Con estos antecedentes, que nos ayudan a comprender por qué los fariseos y escribas, celosos guardianes de la ley, comenzaron cuestionando a Jesús, murmurando entre ellos, este a los pecadores recibe y con ellos come. Capítulo 15, versículo 2. Seguramente usted y yo, si alguien nos dice algo así, bueno, de acuerdo a nuestra forma de ser, nuestros impulsos, podríamos responder de una manera a veces no muy apropiada y entrar en una discusión que puede terminar mal. Pero Jesús a las críticas responde con 3 parábolas que revelan el corazón del Padre, de Dios Padre. La primera es la oveja perdida, versículos 1 al 4. La segunda es la moneda perdida, versículos 8 al 10. Y la tercera es el hijo pródigo, versículos 11 al 32, donde termina el capítulo. En ella se enseña que no debemos proceder desde la lógica de la exclusión, sino desde el amor de Dios que busca, acoge y restaura a quienes la sociedad y también la comunidad de fe, por qué no decirlo, etiqueta como pecadores o excluidos, con el propósito de integrarlos o reintegrarlos a la familia de Dios. Las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida muestran que Dios, con amor incansable, busca al pecador extraviado y que cuando éste se arrepiente hay gozo en el cielo. Ambas enseñanzas subrayan que el valor único y reemplazable de cada persona dentro de la comunidad y en el corazón divino nos recuerda que tanto el hombre como la mujer son instrumentos de la gracia para transmitir el amor de Dios y conducir al pecador hacia la rehabilitación. La tercera parábola del hijo pródigo complementa las anteriores con una enseñanza que se despliega en 2 escenas. La primera es una parábola de los versículos 11 al 24, presentando al hijo menor de un padre quien reclama la herencia de su padre en vida.
la malgasta en una vida desenfrenada y termina en la miseria, cuidando cerdos y deseando comer su alimento. Finalmente recapacita y regresa arrepentido, siendo recibido con misericordia. Es figura de los publicanos y pecadores que se acercaban a Jesús y compartían la mesa con él. Leemos en el capítulo 15, versículos 11 al 24. Comienza así. También dijo, Jesús dijo, le dice a los escribas y fariseos, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, evidentemente no eran judíos, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que estaba meditando él. Y levantándose, tomó la decisión, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le cortó su, su posición, su excusa, su arrepentimiento, sino que hace el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el Israel del primer siglo existían dos normas sociales que todo judío practicaba. Comprender esta norma es indispensable antes de adentrarnos en el estudio de esta parábola, pues iluminan el trasfondo cultural y revelan la fuerza del mensaje que Jesús transmite. La primera norma era de exclusión, llamada quesasa. Literalmente significa corte o ruptura. Era una antigua costumbre judía mencionada en el Talmud babilónico, especialmente en el Tratado Ketubot 28b, que mantiene un rito que conducía a la expulsión social de la comunidad de Israel a todo hombre o mujer que quebrantaba la identidad del pueblo mediante actos como vender tierra de su herencia a gentiles, contraer matrimonio con alguien de estatus prohibido considerado indigno y malgastar su fortuna entre los no judíos y regresar en desgracia. Esto último le tocaba al hijo menor. La ceremonia era pública y profundamente humillante. La comunidad tomaba una vasija de barro, la llenaba de frutos secos y la quebraba a sus pies. Este gesto no era un simple acto simbólico, sino una sentencia. Declaraba que la persona estaba rota irreparablemente, no se podía volver a recomponer, sin posibilidad de restauración. Con ello quedaba oficialmente expulsada, despojada de toda pertenencia y privada del derecho de volver a ser parte de Israel. Terrible. La segunda norma, llamada Teshuvá, también del tratado talmúdico babilónico Yoma 86b, que era anterior a la Quesasa,
daba la posibilidad de arrepentimiento, que sea sincero, reconociendo errores, abandonando el camino torcido y volviendo a Dios y a los valores éticos. La Teshuvá ofrecía la posibilidad de renovación y reconciliación, evitando al pecador su exclusión de la comunidad. Ahora bien, a la luz de estas dos normas, la severidad de la quesasa y la esperanza de la Teshuvá, nos disponemos a adentrarnos en el estudio de la parábola del Hijo Pródigo. Jesús introduce el relato diciendo, en el versículo 11, un hombre tenía dos hijos. Ya desde el inicio se percibe la tensión dramática. El verbo en pasado tenía sugiere que en el presente ese hombre prácticamente los había perdido. La narración comienza entonces con un anuncio de una tragedia familiar que prepara el terreno para la revelación del amor misericordioso de Dios. Grande debió de ser el escándalo cuando uno de sus hijos le pidió la herencia en vida, como dice el versículo 12. Con ello, quebrantó las normas de convivencia familiar y comunitaria, pues al exigir la herencia anticipada no solo humilló a su padre, sino que desobedeció el mandamiento de honrarlo, declarándolo muerto en su corazón. Para la audiencia judía del siglo I que escuchaba a Jesús, especialmente los fariseos y maestros de la ley, el comportamiento del hijo menor encajaba perfectamente en la descripción del hijo contumaz y rebelde que marca Deuteronomio capítulo 28, versículos 18 al 21. Esta ley de Moisés establecía un procedimiento muy estricto para proteger la santidad de la familia y de la comunidad frente a un hijo que se rebelaba por completo. El texto nos dice así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La actitud del hijo menor revela una perversión interior y una profunda carencia de sabiduría en el camino de la vida. Bien lo afirma el Proverbio 17, versículo 20, primera parte. El perverso de corazón nunca hallará el bien, porque no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, como nos dice el versículo 13, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así comenzaron las penurias del hijo menor, y tan amarga fue su falsa emancipación que, como nos dice los versículos 14 al 16, y cuando todo lo hubo malgastado, ya no le quedaba nada, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué le faltaba? Comida, alimento, y no tenía con qué conseguirlo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase sus cerdos, o sea, los cuidara, los alimentara, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa falta de sentido y la lujuria lo condujo al límite de la dignidad humana. Un hijo de Israel reducido a cuidar animales impuros para todo judío e incluso deseaba comer lo que comían los cerdos. Sin embargo, existe una ley no escrita, pero fijada en la conciencia de cada una de nosotros, que permite elevar al ser humano desde lo más bajo, impulsándolo a reconocer sus propios errores, como dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este hijo comprendió que lo que hizo no era bueno
y por lo tanto estaba en pecado. Así ocurrió con el hijo menor, quien al tocar fondo decidió volver a la relación filial, venciendo prejuicio, vergüenza y temor, y dispuesto a enfrentar el rechazo social sin exigir condición alguna para comenzar de nuevo en su familia y en la comunidad. Tal era la condición del hijo menor que narra la Escritura, cuyo nombre permanece oculto, no lo sabemos, porque ese silencio no es casual. Su anonimato nos recuerda que podría ser cualquiera de nuestros hijos, e incluso nosotros mismos, porque fuimos hijos y algunos lo somos todavía. Y aquí comenzamos a comprender el amor de Dios reflejado hacia la humanidad pecadora para reparar al pecador, reflejado en el amor de un padre hacia su hijo menor. Los versículos 20 al 21 nos dice, y levantándose vino a su padre. El hijo decidió volver a su casa, a la casa del padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando el hijo decide volver a su casa, sabía perfectamente a lo que se exponía. En los pueblos judíos de la época, recordemos que estaba la quesasa, que significaba corte. Si un joven judío perdía la herencia familiar entre los gentiles o extranjeros y se atrevía a regresar, los aldeanos rompían una vasija de barro frente a él a las puertas de la ciudad, declarando que quedaba completamente cortado y expulsado de la comunidad. Y si los padres decidían aplicar la ley estricta del Deuteronomio, el destino final era la lapidación. Es en este punto donde la historia de Jesús rompe todos los esquemas legales de la época. En Oriente Medio, un hombre anciano y digno de nunca corría, ya que para hacerlo debería levantarse la túnica y mostrar las piernas, lo cual era considerado vergonzoso. El padre, sin embargo, corre para protegerlo porque bajo la ley de Deuteronomio el hijo debía ser llevado ante los ancianos para ser juzgado. Por lo tanto, necesitaba llegar a su hijo antes de que los hombres de la ciudad lo vean y lo apedreen o le apliquen la quesasa. Entonces, al besarlo y abrazarlo, demuestra que el perdón ha sido otorgado de inmediato en el ambiente familiar, invalidando cualquier juicio público. Estamos dispuestos a perdonar cualquier desliz de nuestros hijos. Bueno, este padre lo hizo con algo muy serio. Un acto de amor que sobrepasa todo entendimiento. El padre, al escuchar la confesión de arrepentimiento del hijo menor, no solo le concede el perdón pleno por todo lo que hizo, sino que además le restituye la dignidad que nunca debió perder. En ese gesto se revela la grandeza de la misericordia, el gozo del padre que se convierte en la ocasión para que el hijo recupere su lugar en la familia, ya no como siervo humillado, sino como un hijo restaurado. El padre le restituye la dignidad y posición en la familia mediante una serie de actos externos, como nos dice el versículo 22 y 24. Con el mejor vestido le devuelve su lugar de honor en la casa, le cubre todo el pecado pasado. Con el anillo en su mano le otorga autoridad legal y financiera dentro de la familia. Y con el calzado lo declara públicamente que ya no es un esclavo, porque los esclavos eran los que andaban a pie, descalzo, sino una persona totalmente libre. Para cerrar este acto jurídico de perdón y redención, el padre ordena matar el becerro gordo. En aquella época, la carne no se podía congelar,
y esa familia no lo podía comer, por lo que un becerro entero servía para alimentar a más de una familia. Al invitar a los vecinos, a la comunidad a comer, el padre estaba obligando a estos vecinos que si quisieran aplicar la ley de Deuteronomio, rechazándolo, a sentarse en la misma mesa, a comer la comida del padre y celebrar la vida del hijo recuperado. Quien rechazara al el hijo estaría insultando directamente la generosidad del padre. En conclusión, Jesús utilizó el escenario de un hijo que merecía legalmente la muerte, según Deuteronomio 21, para mostrar la gratitud de la gracia de Dios. Es por eso que él los recibía, Jesús los recibía y comía con ellos, compartía la mesa. Para los fariseos que escuchaban la parábola, el final lógico de la historia debía haber sido el juicio y la muerte del joven a la puerta de la ciudad. Al transformar el juicio en una fiesta de bienvenida, Jesús enseñó que el amor del Padre corre para interceptar la ley del castigo, sustituyendo la piedra de lapidación por el abrazo del perdón. En resumen, la túnica cubrió la vergüenza de su pasado, el calzado devolvió la dignidad al hijo y el anillo afirmó su autoridad asegurando su futuro. Jesús, anteriormente, en la parábola de la oveja perdida, hizo referencia al júbilo celestial cuando hay reconciliación y restauración. Él dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 7 del capítulo 15. El abrazo del Padre es signo de la alegría celestial que se desborda en la tierra. Este mensaje nos conduce al corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora viene la segunda escena, de los versículos 25 al 32, que refleja la actitud de los fariseos y escribas en la figura del hijo mayor, que permaneció junto al padre trabajando mientras el hijo menor se fue, pero que no comprende ahora ni acepta que su hermano sea perdonado y recibido con una fiesta. Su resistencia a participar revela la dificultad de quienes aferrados a la justicia propia no logran entrar en la lógica de la gracia y del gozo del Padre, pero sí lo critican al Padre, como hicieron los escribas y fariseos con Jesús por recibir y comer con publicanos y pecadores. Ahora Jesús extrae una enseñanza más profunda de estas parábolas, dirigida a todo aquel que se considera religioso y que, desde su falsa superioridad, cuestiona las actitudes de quienes se acercan a los marginados de la sociedad. A los escribas y fariseos presentes les revela esta verdad mediante una alegoría. Comienza mostrando la distorsión de una escala de valores religiosos que, lejos de reflejar la voz de Dios, se convierte en instrumento de juicio y exclusión. Así, siguiendo la imagen de la familia, Jesús desenmascara la pretensión de quienes se erigen como portadores de la voluntad divina, pero en realidad se oponen al amor misericordioso del Padre. La alegoría es la siguiente. Comienza diciendo Jesús, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él no necesitó llamarlo. Podía haber entrado y preguntar directamente al padre. Él le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberlo recibido bueno y sano.
Entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote obedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ya no era su hermano, era el hijo del padre, que ha consumido tus bienes con rameras. Esta es una expresión, una hipérbola que le sale al hijo mayor porque pierde la conciencia de la realidad. Has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano, se lo recuerda, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El hijo mayor sí estaba en el campo. Su ubicación física al margen del trabajo que estuviera realizando refleja su distancia emocional y espiritual hacia la familia, especialmente hacia el padre. Mientras el padre celebra en casa, él regresa del trabajo a su casa, escucha los sonidos del festejo, pero permanece afuera, desconectado del gozo de la reconciliación, símbolo de fariseos y escribas que deciden no participar de la mesa con Jesús, comiendo con pecadores y publicanos redimidos. El contraste es intencional, porque ambos hijos en algún momento de sus vidas quedaron lejos del corazón del padre. Ahora, el hijo menor regresó de una provincia lejana, mientras el mayor decidió quedarse en el campo y le cuestionaba al padre la actitud que tomó al perdonarlo. Porque el hijo mayor no entiende, como muchos no entienden, que la salvación no es un asunto privado, sino una celebración compartida. En lugar de adherirse a la celebración, busca información externa. Esto demuestra su inseguridad y distancia relacional con su familia. El criado es símbolo de quien anuncia la restauración desde su mansedumbre sin hacer alarde de su posición. Él dice simplemente: tu hermano ha venido y tu padre lo recibió sano. El énfasis está en la iniciativa del padre, no en los méritos del hijo menor. El énfasis está en el perdón de Dios, no por los méritos de cada uno de nosotros, sino por su amor y misericordia. Esa es la aplicación. Su enojo, el hijo mayor, revela la tensión entre la justicia retributiva del que se cree con derecho por lo que hace y la gracia gratuita del pecador que reconoce y acepta la misericordia del perdón. Tantos años estoy en esta iglesia y realmente este mi hermano que se incorporó la semana pasada, que aceptó al Señor y ahora se congrega y le dan tanta alegría, tanta fiesta, hacemos participación, oramos por él. Bueno, a veces nos comportamos como fariseos y escribas, ¿no? Que no nos damos cuenta que eso es obra del Espíritu Santo por Jesús, que entregó su vida por nosotros y el Padre lo acogió. Bueno, así concluye la respuesta de Jesús a quienes lo criticaban por compartir la mesa con publicanos y pecadores. Las tres parábolas revelan que el verdadero amor al prójimo consiste en distinguir entre pecado y pecador. El pecado debe ser erradicado, pero el pecador arrepentido debe ser rescatado y preservado. Así lo expresa con vigor la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, esto es para la iglesia. Si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos concluyendo haciendo mención a que en las primeras comunidades cristianas, la eclesía,
El perdón no era un trámite privado entre individuos y Dios, sino un acto comunitario que buscaba revertir la lógica de la quesaza. En un mundo donde la identidad dependía de la mirada del grupo, el perdón debía ser tan público como el pecado para que la restauración fuera efectiva y debía cumplirse en tres etapas. La primera, en lugar de esperar que la comunidad descubriera el pecado y ejecutara la exclusión, se animaba al pecador a que confesara y regresara voluntariamente a la comunidad. La segunda, cuando el pecador reconocía su falta y se sometía humildemente a la disciplina de la comunidad, dejaba de ser considerado un motivo de desconfianza y se lo acogía nuevamente en la comunión y participaba plenamente en la vida espiritual compartida. Santiago 5:16 nos exhorta como iglesia a custodiar la santidad espiritual en oración, diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De manera que la confesión mutua y la intercesión fraterna abren un camino de restauración donde la herida personal se transforma en ocasión de sanidad colectiva. Pablo enseña en Gálatas 6, versículos 1 y 2, que la verdadera espiritualidad no se manifiesta en el juicio al pecador, sino en la restauración con espíritu de mansedumbre al hermano caído. Así como el padre fue a buscar a sus dos hijos pródigos. Hermanos, dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La orden apostólica apunta a la solidaridad fraterna. La mansedumbre evita la soberbia del que corrige y abre espacio para que la restauración sea genuina en el pecador. Al cargar juntos las debilidades, la comunidad encarna la ley de Cristo. Repito, al cargar juntos las debilidades, la Iglesia encarna la ley de Cristo. ¿Para qué? Que es el amor que sostiene, sana y reintegra, sin hacer acepción de personas. Así, la Iglesia primitiva transformó el rito de ruptura en un camino de reconciliación, mostrando que el arrepentimiento y perdón, cuando es vivido en comunidad, tiene la fuerza de sanar no solo al individuo, sino también fortalecer al cuerpo entero. La persona, la familia, la iglesia y la comunidad que cumple la ley de Cristo despeja el camino para vivir en el reino de Dios y su justicia misericordiosa, experimentando sanidad, consuelo y esperanza en un mañana mejor. Dios, como Padre, no se limita a acoger al hijo perdido solamente, sino también sale al encuentro del hijo resentido. La misericordia divina se extiende a todos. Jesús comió con publicanos y pecadores y estaba llamando a la recapacitación a los fariseos y publicanos, incluso a quienes se creen justos y no reconocen su necesidad de perdón. Nadie queda fuera del horizonte del amor de Dios. La comunión fraternal se funda en la gracia y en la mesa compartida que anticipa la plenitud escatológica donde la misericordia triunfa sobre el juicio, imagen del reino de Dios. Rechazar el perdón y la restauración ajena puede alejarnos más de Dios que el pecado mismo. El hijo mayor es figura del Israel religioso, de los fariseos y escribas que cumplían la ley, pero no comprendían la misericordia que restaura al pecador arrepentido. La dureza de corazón puede ser más letal que la caída del hermano. La parábola nos invita a mirarnos en el espejo.
¿Cómo nos identificamos? ¿Con el hijo menor que necesita gracia o con el mayor que se resiste a ella? O dicho de otra manera, nuestra reacción frente a un hermano restaurado refleja el corazón de Jesús o la rigidez de los escribas y fariseos. La invitación es clara: entrar en la fiesta, alegrarnos por la restauración del hermano y reconocer que la misericordia de Dios es más grande que nuestras comparaciones y juicios. Esa misericordia reconforta el alma, abre espacio al amor fraternal y potencia el testimonio cristiano en medio de la sociedad. El apóstol Pedro recuerda e insta a las comunidades cristianas y nos recuerda hoy. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Las primeras comunidades cristianas iluminaron un mundo marcado por la injusticia social y sometido al imperio de turno. Y así fueron creciendo en medio de dificultades mientras proclamaron el reino de Dios y su justicia, sostenidos por la fe en Cristo y guiados por el Espíritu Santo. De ellas debemos aprender cómo tratar con el pecado y el pecador para no caer en la tentación de convertirnos en escribas o fariseos modernos, formando comunidades sectarias autodenominadas cristianas, carentes de espíritu de gracia, amor y misericordia. Oramos para que Dios ilumine a cada congregación cristiana para ser fiel testigo del amor divino revelado en su Hijo unigénito Jesús y así poder ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios les acompañe y el Espíritu Santo los guíe. Bendiciones.